En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. Está tomado en su capítulo 21, del verso 20 al 25. Pedro miró atrás y vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, el que en la cena se había inclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro preguntó a Jesús: ¿Y qué va a ser de éste? Jesús le contestó: Si yo quiero que permanezca hasta mi vuelta, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Por esta razón corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no iba a morir. Pero Jesús no dijo que no iba a morir, sino que simplemente: si yo quiero que permanezca hasta mi vuelta, ¿a ti qué te importa? Este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas y que los ha escrito aquí, y nosotros sabemos que dice la verdad. Jesús hizo también otras muchas cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos y amigos en la fe. Bienvenidos sean todos a la meditación de la palabra del Señor. Estamos nuevamente con ustedes, agradecido con Dios por la oportunidad que nos da de estar a través de las redes sociales para poder compartir, para poder reflexionar el Evangelio de este día. El Evangelio está tomado en San Juan, en el capítulo 21, del verso 20 al 25. Mucha gente, mucha gente se va de la iglesia porque dicen que en la iglesia hay mucha gente pecadoras, mucha gente que le gusta el chisme, mucha gente que anda espiando, que anda juzgando la vida de los demás, mucha gente que se siente grande, que se cree porque tiene sus 15, 20 o 30 años dentro de la iglesia o más. Hay mucha gente que se cree y que por eso juzga, y en lugar de traer, en lugar de recibir a los hermanos en la iglesia, los están sacando. ¿Qué es lo que nosotros hoy debemos hacer? ¿A qué nos llama el Señor? A una misión. El Señor nos da una misión de llevar a los hermanos al encuentro del Señor, acercarse al Señor, no para que se alejen. ¿Qué estás haciendo dentro de la iglesia? ¿Estás sumando o estás restando? Ayer hablábamos de la misión que Cristo le da a Pedro. Fíjese bien, Cristo no deja sola a su iglesia. Cristo no deja a su iglesia en la soledad, sino que deja a un pastor, deja a Pedro, lo llama, lo invita y le dice: si me amas, ponte a trabajar, Pedro. La misión que te dejo es que estés al pendiente de mis ovejas, de mi rebaño, de mi iglesia. Esa es la misión, fíjese bien, del cristiano. Mucha gente, mire, mucha gente chismosa, mucha gente pecadoras, fornicarios y adúlteros y muchos más. Usted ya sabe, cuando la gente no está concentrado en Cristo, fíjese bien, cuando la gente no está concentrado en Cristo, anda pendiente de la vida de los demás. Dígame usted si eso no es cierto. Anda pendiente de los demás, en donde tienen sus errores, para poderlo criticar, para poderlo hacerlo ver. Y eso no tiene que ser. Jesús le dijo a Pedro: sígueme, le dijo en el último versículo del Evangelio que compartíamos ayer: sígueme. No deja sola a su iglesia, deja a un pastor, lo llama Pedro y le dice que él va a ser el pastor de su rebaño. Si me amas, cuida. Si me amas, alimenta mis ovejas, cuida de mis ovejas, pastorea mis ovejas. Y hoy todos los bautizados, todos los que tenemos sacramento dentro de la iglesia, todos los predicadores, todos somos llamados a una misión.
a una misión, a estar cerca del Señor y llevar a los demás para que estén cerca del Señor a través de la palabra. Fíjese, por eso dice la Biblia, la palabra de Dios dice en Gálatas 5:19, dice que los chismosos, los mentirosos, no heredarán la vida eterna. Pero muchas veces nosotros no lo sabemos porque no lo hemos encontrado en la Escritura, porque no queremos leer las Escrituras, porque estamos entretenidos en todas las cosas terrenales y hemos abandonado la palabra de Dios, cuando Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, del verso 2, dice que no podemos abandonar, no podemos dejar las Escrituras, no podemos abandonar las Escrituras para hacernos cargo de otras cosas. Debemos acercarnos a él, debemos estudiar. Fíjese, dice, Pedro miró atrás. ¿Cuál fue el problema de Pedro? El problema de Pedro es mirar hacia atrás. En Génesis capítulo 19, en su verso 26, lo que sucedió con Sodoma y Gomorra. Dice que Pedro fue como la esposa de Lot. Volvió a ver atrás. Dice, le causó curiosidad y se convirtió en una estatua de sal. Fíjese bien. ¿Por qué? Solo por ver hacia atrás. La curiosidad lo ganó. ¿Qué podemos decir? Era chismosa y quería ver lo que estaba pasando. Quería ver lo que estaba sucediendo. Y por ver hacia atrás se convirtió en una estatua. Lo mismo hace Pedro. Lo mismo Pedro voltea a ver hacia atrás. Dice, Pedro miró hacia atrás y vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, el que en la cena se había inclinado sobre su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? ¿Por qué Juan es el discípulo amado? ¿Por qué? El discípulo amado es aquel que está cerca del Señor. ¿Acaso cuando usted está juzgando, cuando usted está criticando de los demás, acaso es discípulo amado? Mire cómo lo dice en San Mateo capítulo 7, en su verso 1, dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados ustedes. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué mucha gente lo hace? ¿Por qué muchos cristianos lo hacen? Porque no conocen, porque no saben. Por eso viven todavía esa vida dentro de la iglesia. Catequistas, predicadores de la palabra, ministerios pastorales, todos que hemos sido llamados a la misión, todos que tenemos un compromiso, un cargo dentro de la iglesia, todavía vivimos esa vida. Qué triste y lamentable. Y San Mateo dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados ustedes, porque de la misma manera que ustedes juzguen, así serán juzgados, y de la misma medida que ustedes usen para los demás, será usada para ustedes. ¿Qué pasa? ¿Sí se entiende? Se entiende que como nosotros vivimos la vida con los demás, así va a ser para nosotros. Así como juzgamos, así nos juzgarán a nosotros. Así como medimos, así como tratamos a los demás, así nos tratarán a nosotros. ¿Qué hizo Pedro? Pedro vio hacia atrás y vio al discípulo que iba atrás de ellos. El celo, el coraje de Pedro es de que como él era llamado para ser el pastor de la iglesia, pues no quería que nadie lo siguiera. ¿Cuántos cristianos hay dentro de la iglesia que viven lo mismo? Han sido llamados, tienen un ministerio, son predicadores, pero que solo ellos quieren trabajar. No dejan que otros hagan el trabajo, no apoyan a los demás. Y ayer decíamos lo de Santiago 5:19. Si uno de los hermanos se ha ido, se ha descarriado de la verdad,
y otro lo hace volver. Ese es el trabajo del cristiano, hacer volver a los que se han ido, que por nuestra culpa, nuestro error, nuestra falta, se han ido los demás, y nuestro compromiso, nuestra tarea es hacerlos volver. Y eso es lo que Pedro hizo. Eso es lo que muchos cristianos hacen. ¿Qué pasa? De la misma medida que nosotros usamos, esa misma medida se usará para nosotros. Nuestro trabajo, nuestra misión es predicar, evangelizar, llevar la palabra de salvación para que muchos se acerquen a Cristo y no andemos juzgando ni criticando la vida de los demás. Mire, ¿qué pasa? Ves la pelusa en el ojo de tu hermano. Qué bonito cuando usted ve que un cristiano ha cometido un error, una falta, ha caído en pecado. Cuando usted ve que un cristiano está viviendo en el pecado, acérquese, hable a solas. Si él lo escucha, ha ganado a su hermano, dice la palabra del Señor. ¿Por qué juzgas a los demás? ¿Por qué criticas? Mire, ¿qué pasa? Ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco que hay en el tuyo, y dices a tu hermano: déjame sacarte esa pelusa del ojo, teniendo tú un tronco en el tuyo. Hipócrita, mentiroso. ¿Qué pasa? ¿Cómo quieres llamar la atención a los demás? ¿Cómo quieres corregir a los demás? ¿Quién eres? ¿Quién te crees? ¿Jefe? ¿Juez? ¿Árbitro? Solo los árbitros marcan faltas en el partido de fútbol. Solo los árbitros marcan esas faltas. Solo los jueces dictan sentencia para aquellos que han cometido errores. Pero ¿qué somos nosotros, predicadores cristianos que estamos dentro de la iglesia? Nuestro compromiso es llevar la misión. Miren, Cristo le dejó una misión a Pedro y le dijo: sígueme. Cada uno de nosotros, miren, cada uno de nosotros tenemos una misión en la iglesia, en nuestro hogar. ¿Y por qué andamos con chisme y juzgando a los demás? ¿Por qué andamos entretenidos en eso? ¿Por qué? Por eso dice la palabra, dice: y dices a tu hermano: déjame sacarte la pelusa del ojo, teniendo tú un tronco en el tuyo. Hipócrita, saca primero el tronco que tienes en tu ojo, y así verás mejor para sacar la pelusa de tu hermano. Eso, fíjese bien, eso es lo que muchas veces, mire cómo lo hizo el fariseo en Lucas capítulo 18. Mire cómo el fariseo se engrandecía, y muchos cristianos viven lo mismo. Lucas 18:11. Mire cómo lo dice: el fariseo puesto de pie, aquellos dos hombres que fueron a orar al templo, un fariseo y un publicano. Oiga cómo decía el fariseo. El fariseo puesto de pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, o como ese publicano. ¿Qué está haciendo? Juzgando, criticando. No juzgues a los demás y no serás juzgado, porque la medida que usas con ellos, con esa misma medida serás medido. Hipócrita, saca primero el tronco que está en el tuyo. Dentro de ti hay un pecado más grande. ¿Cómo quieres corregir aquel que ha cometido un pecado pequeño? La pelusa es una pelusa, es pequeño. El tronco es más grande. Pero qué bien, los que tienen errores, los que tienen faltas, son los que se creen maestro para corregir a los demás. Y el Señor lo dice claro. Mire el fariseo: no soy como ese publicano. Dice: ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. ¿Qué está haciendo? Engrandeciéndose, creyéndose delante de los demás, pero delante de Dios no. Y eso es lo que está pasando hoy. Y hoy Jesús viene a decirnos que no seamos metidos, que no seamos chismosos,
que no andemos espiando, vigilando la vida de los demás. Eso es lo que dice el Señor hoy en el Evangelio. Por eso le dice a Pedro, mire, por eso le dice a Pedro en el Evangelio que estamos leyendo, le dice, al verlo, Pedro preguntó a Jesús, ¿y qué va a hacer de este? Jesús le contestó, si yo quiero que permanezca hasta mi vuelta, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. ¿Qué nos importa la vida de los demás? También Juan ha sido llamado a una misión, como Pedro fue llamado a una misión para estar al frente de la iglesia de Jesucristo, para cuidar las ovejas, para cuidar el rebaño, para alimentar. Así también Juan fue llamado a una misión. ¿Cuál es la misión? Recuerde usted allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, San Juan 19, 26. Mire cuál es la misión que Cristo le da a Juan. Juan 19, 26. Mire cómo lo dice. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. La misión que Jesús le da a Juan es llevar a su madre, cuidar y recibirla como su propia madre. ¿Y qué está haciendo Pedro? ¿Qué quería hacer Pedro? Evitar que por qué Juan iba atrás de ellos. Y eso es lo que pasa con nosotros. No lo hacemos nosotros dentro de la iglesia, el trabajo, ni dejamos que los demás hagan. Es triste y lamentable lo que pasa. Juan nos estaba representando entonces en aquel tiempo, cuando Jesús lo llama al discípulo amado. Fíjese bien, el discípulo amado recibió a María como su madre. Hoy, si nosotros somos discípulos amados, es porque permanecemos cerca de Jesús, obedeciendo su palabra, escuchando su palabra y poniéndola en práctica. Somos discípulos al estar cerca del Señor día y noche. Pero si somos discípulos, ¿por qué no aceptamos a María como nuestra madre, como lo hizo el discípulo amado, al cual Jesús le dio la misión de cuidar y recibir a María como su madre? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué hay gente que no lo hacen? Solamente el católico vive la enseñanza de las Escrituras. Y mucha gente se dice ser cristiano. Mucha gente se dice, yo soy cristiano, usted, nacido de nuevo. Pero si es cristiano, si es discípulo de Cristo, ¿por qué no hace lo que Juan hizo? Juan 19, 26. Por eso en San Juan 13, 23, mire cómo lo dice. San Juan 13, 23. Vea cómo lo dice la palabra. Dice, uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba recostado a su lado en la mesa. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba recostado a su lado en la mesa. Estaba cerca. Por eso es el discípulo amado. El discípulo amado estaba recostado su cabeza con Jesús. Entonces, eres discípulo amado de Jesús cuando estás cerca, cuando tienes la palabra, cuando estás en oración, cuando compartes el evangelio a la familia. Eres el discípulo amado del Señor Jesús. Pero ¿y si no? Entonces, la palabra del Señor nos enseña que nosotros pasamos a ser discípulo amado de Jesús cuando estamos cerca. Por eso la palabra nos enseña en Lucas 8:21. Vamos a ver Lucas 8:21. Nos está fallando a nuestros aparatos. Esperemos que podamos terminar nuestra reflexión. San Juan 8,
8:21, mire cómo lo dice. San Juan 8:21 dice: Jesús respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Mi madre dice: somos discípulos amados cuando escuchamos la palabra y lo cumplimos. Entonces pasamos a ser discípulos amados de Jesús. Eso fue la misión que Jesús le dio a Juan, y Juan lo sigue manifestando. Por eso en San Juan 21, 24, 25, dice: este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito aquí, y nosotros sabemos que dice la verdad. Jesús hizo también otras muchas cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas. Y eso lo dice San Juan 20:30. Mire cómo lo dice San Juan 20:30. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. Esa es la misión, el trabajo que Juan, el discípulo amado, está haciendo. Entonces, acercándonos más hacia Jesús, recibiendo a María como su madre, a través de la misión que Cristo le ha dado. Entonces, por eso Jesús nos invita a nosotros a meditar la palabra. Y para ir finalizando, vamos a finalizar con Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, del verso 10 en adelante. Dice: se refiere a todos como cristianos, parte de la iglesia, que somos llamados a la misión dentro de la iglesia, que tenemos una misión y un compromiso dentro de la iglesia, pero que también tenemos una misión dentro de nuestra familia. Tenemos un compromiso y una misión en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros nietos, con nuestras nueras o yernos, como le llaman ustedes. Tenemos un compromiso, una misión con ellos de llevar la palabra, de predicar la palabra y de hacer que ellos se acerquen a Cristo. Esa es la misión que el Señor nos ha encomendado. Es la misión que Cristo nos ha dado. Y por eso no debemos estar perdiendo el tiempo mirando hacia atrás como lo hizo Pedro, mirando hacia atrás como lo hizo la mujer o la esposa de Lot en Sodoma y Gomorra, cuando fue esa destrucción, cuando Dios hizo llover azufre del cielo. Entonces, hoy nos dice Pablo en 2 Tesalonicenses: además, cuando estábamos con ustedes, les dijimos claramente: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. El que no quiera trabajar, que tampoco coma. Pero ahora hemos oído que hay entre ustedes algunos que viven sin control ni regla y no hacen nada, muy ocupados en meterse en todo. Si usted no quiere trabajar, deje ese lugar a otro que lo haga. Ayude a que otros hagan ese trabajo. Si usted no quiere trabajar, dice, además, cuando estábamos con ustedes les dijimos claramente: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. No tiene derecho a comer aquel que no trabaja. No tiene derecho a su alimentación, dice Pablo. Pero ahora hemos oído que hay entre ustedes algunos que viven sin control. Se ha perdido el control como cristiano. Se ha perdido el respeto. Se ha perdido ese amor. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo la vida como el Señor así lo ha ordenado, lo ha pedido o lo quiere, como parte
que hemos tenido de la misión de llevar la palabra, de hacer que otros lleguen al encuentro del Señor en el último día que tienen en esta tierra. Muchos, pero ahora hemos oído que hay entre ustedes algunos, no dicen todos, son algunos, que viven sin control ni regla y no hacen nada, muy ocupados en meterse en todo. Hay personas que les gusta estar en todo, metidos en todo, juzgando, criticando. Hay mujeres que dejan de cocinar, hay mujeres que dejan de preparar el almuerzo, de preparar la comida por estar en el chisme. Quieren informarse de todo para poder ir a contárselo a los demás. Han perdido el control, han perdido la regla. Ya no hay ni control ni regla. Ya no se distingue si es cristiano o es pagano. Porque están dentro de la iglesia en la hora de la misa, bien arrodillados con las manitas así, pero al terminar la celebración de la Eucaristía, allá van con el chisme, allá van hablando mal de fulano, de la fulana. ¿A eso te ha llamado el Señor? ¿Esa es la misión que el Señor te ha dado? Esa no es la misión que el Señor te ha dado. Sígueme, le dice Jesús a Pedro. ¿A ti qué te importa lo que hagan los demás? Que no te debe de importar. No tengas tu mirada, no tengas tu mente en las cosas que viven y que hacen los demás. Pon la mente en Cristo, en la palabra, en tu ministerio que el Señor te ha dado. Haz tu trabajo bien como el Señor así lo pide. A Pedro le dijo, apacentarás, cuidarás a mis ovejas. En Hechos 20:28 dice, cuídense de sí mismo. En Romanos 10:17 dice, cuídense porque hay mucha gente que viene trayendo divisiones. Lea usted Romanos 10:17 y verá. 16:17, perdón. Romanos 16:17. Tengan cuidado con esa gente que viene trayendo divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Tenga cuidado, no se haga uno de ellos. ¿A qué te ha llamado el Señor? Hay hombres que en lugar de hacer su trabajo, de ir a su trabajo, se ponen a hablar mal en su grupo, en su trabajo, en su casa, en la calle. Van hablando mal de los demás. Dígame, ¿esa es la misión que Cristo les ha dado? Se ha perdido, no hay control ni regla. Hoy el hombre moderno, la mujer moderno, hace las cosas a su manera. ¿Qué será después? Satanás ha pedido permiso para zarandear a todos, pero ha rogado Cristo por Pedro. Ha rogado Cristo por Pedro, por el Papa, al cual nosotros debemos de creer, no de criticarlo, apoyarlo, orar por el Papa, orar por nosotros, orar por cada uno de aquellos que llevan la palabra. Ustedes saben de todos aquellos que están atrás de esa pantalla. Hay muchos que nada más están juzgando, hay muchos que nada más están espiando para poder criticar. Esa es la vida del catequista, esa es la vida del predicador, que lo van a juzgar y lo van a criticar. Pero Jesús ha rogado por Pedro, por su iglesia. Ha dejado un representante, su iglesia no la dejó sola. Su iglesia tiene a alguien quien lo representa y es el Papa. A que usted le gusta, a que usted lo acepte, lo crea o no lo crea, eso ya no es el problema de nosotros. No es mi problema, es su problema de usted. Entonces, no andemos como personas insensatas, viendo y destruyendo la vida de los demás. Si quieres ayudar a construir la vida de los demás, acércate, fórmate, prepárate para ayudar a los demás y a tu familia. Muchas veces somos luz en la calle y oscuridad en la casa. Afuera nos preocupamos por los demás, pero adentro en la casa somos oscuridad que no queremos
convertir a los demás, a nuestros hijos, a nuestra familia. ¿Qué está pasando, hermanos y hermanas? ¿Qué está pasando con la iglesia, con los cristianos modernos? Hoy hacen lo que quieren hacer, que en cualquier actividad que realizan siempre tiene que haber la cerveza, el licor. ¿Qué pasa? Eso no es la misión que el Señor nos ha encomendado. Es llevar y predicar la palabra, es poner la mirada en Cristo. Cuando tienes puesto la mirada y los pensamientos en Cristo, nada, nada puedes hacer mal. No tienes tiempo ni para ver, ni para juzgar, ni para criticar a los demás. Por eso dice, pero ahora hemos oído que hay entre ustedes algunos que viven sin control ni regla y no hacen nada, muy ocupados en meterse en todo. A esos les mandamos y les rogamos por Cristo Jesús, nuestro Señor, que trabajen en paz y se ganen el pan que comen. Por su parte, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguien no obedece lo que les mandamos en esta carta, señálenlo y no tengan más trato con él para que se avergüence, pero no lo consideren como enemigo, sino corríjanlo como a hermano. Que el Señor de la paz les dé su paz en todo tiempo y en todo. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor esté con todos ustedes. Es así como hemos llevado la semilla de la palabra de Dios. Espero que ustedes puedan recibir esta semilla y poder compartirlo. Si usted no se ha suscrito, suscríbase. Apóyenos para poder llevar esta semilla a muchas más personas. Ayúdenos, la mies es mucha, los obreros son pocos. Vayan pues y rueguen al dueño de la cosecha que envíe más trabajadores a su mies. Sean bienvenidos ustedes los que ya están suscritos a este canal, porque esa es la misión que Dios quiere, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Los esperamos para el día de mañana. No falten. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.